Yo te voy a amar, sangre. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Dios
tremenda alabanza y lindo interpretación. Mirna. Gracias, gracias Señor. El mundo entero, hermanos, tiene que adorar y exaltar al Señor. Y la iglesia de Carolina no se puede quedar atrás. Alabamos y exaltamos su precioso nombre. Gloria a Dios. Bien, en este momento dejamos aquí a nuestro queridísimo hermano Frankie Guerra, que estará interpretando unas alabanzas. Ya nosotros lo conocemos, ¿verdad? Él ha estado con nosotros en varias ocasiones y le decimos gracias porque siempre que vayamos. Él va a salir después que interprete porque tiene otro compromiso, así que gócese y alabe al Señor junto con él. Amén. Dios les bendiga a todos en esta mañana. Dios les bendiga más. Cuando la hermana me invitó, pues teníamos ya otros compromisos y viernes y domingo pues intentamos estar aquí, ¿verdad? Porque cuando Dios nos llama, tenemos que, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Tengo a mi esposa cubriéndome allá arriba, pero sé que me están esperando. Pero la gloria sea para el Señor poder compartir con ustedes en esta mañana, poder exaltar al Señor, ¿verdad? Dar gloria a Dios porque Él vive. Porque Él vive. Amén. Y por eso nosotros le adoramos, y por eso nosotros le exaltamos. Así que adoremos al Señor en esta mañana. Alabemos su santo nombre y cantemos. Que puedan ponerse de pie y me acompañen. Amén. Adoremos al Señor en esta hora. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Te exaltamos, Señor, en esta mañana. Damos gloria, no importa cuál sea nuestra circunstancia. Porque sabemos que tú vives, que tú reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Jesús. Te cantamos. Dios no rechaza y la oración es alimento. Cántalo conmigo. Yo nunca he visto un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Él va a hacer. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Que cuando Él levanta sus manos, que cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Vamos, canta, iglesia. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, iglesia, no importa, alaba. Que tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles conmigo, que abre puertas, que nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tu mano, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Te adoramos, Jesús. Saludos, pastor. Que cuando Él quede en silencio, iglesia, es porque está trabajando. Basta solamente esperar. Espere en Él. Oh, y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Que cuando Él extiende sus manos, que cuando Él extiende sus manos,
ven y alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Y no importa, alaba. Que tu alabanza Él escuchará. Dios va enfrente abriendo caminos, quebrando cadenas. Él manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede. Él trabaja, camina contigo. Levanta tu mano, iglesia. Tu victoria llegó. Comienza a cantar y a alabar. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te exaltamos, Señor. Es difícil con estas mascarillas, pero se puede. Amén. Y damos gloria porque hoy podemos celebrar la victoria de Cristo en la cruz a través de la resurrección. No por nuestras fuerzas, no por lo que somos, no por lo que sabemos, sino por su misericordia. Porque Él nos amó antes de nosotros amarlo. Y podemos hoy dar gloria a Dios con libertad. Amén, por lo que Él hizo por nosotros, aún sin merecerlo. Nunca olvidemos, y cierro con esta alabanza, pero nunca olvidemos, y repetimos muchas veces que Él murió por nosotros, pero Dios quiere sembrar en esta mañana que tú entiendas que Él murió por ti, y Él murió por mí. A veces cuando ponemos todo en plural, y nos incluimos todos, perdemos detalles, pero yo doy gloria a Dios que Jesús murió por mí, por su misericordia. Cantamos al Señor. Te adoramos, Jesús. El que siente en su corazón ponerse de pie, canta conmigo. Amén. En esta mañana. Puedes subirlo un poquito más. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias porque tú moriste por mí y resucitaste por mí. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Aleluya. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Gracias por tu misericordia, Señor. Solo por ti, Señor. ¿Qué soy yo para que me visites, oh Dios, y te acuerdes de mí, Señor Jesús? Que te movió
y que te movió a perdonarme. Oh, tu misericordia, oh Dios, y me abrazó y el pasado olvidó. Cántaselo al Señor, díselo. Y tu misericordia es mejor que la vida. Y tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, y me alcanzó, y mi vida coronó. Dándole gracias, Señor, en esta mañana. Y si tú estás caído en esta hora, yo quiero que tú sepas que la misericordia de Dios te alcanza, te levanta, te restaura. Amén, porque eso Él hizo resucitar, danos vida. Amén. Aleluya. Y tu misericordia es mejor que la vida. Y tu misericordia y puso en mí una canción. Y tu misericordia, levántate, 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 que esta es la mañana que Dios ha hecho para que te levantes. Tu misericordia, oh Dios, y me alcanzó y mi vida coronó. Te alcanzó y tu vida coronó, y mi vida coronó. Aleluya. Mi vida y tu vida, la vida de todos, Él coronó. Dáselo fuerte al Señor, porque tiene su misericordia, por su misericordia no hemos sido consumidos. Amén, por su misericordia que se renueva cada mañana. Dios les bendiga, Dios les bendiga. El aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Hermano, nos estamos gozando. Bendiga, nos estamos gozando en esta preciosa mañana. ¿De qué iglesia Con comenzamos? familia De la iglesia evangélica Emanuel en Santa Cruz. Pastor de arriba en Santa Cruz. Abajo en Santa Cruz. ¿En dónde? En los barrios Santa Cruz. No te lo gusta en la salud. Pasen por aquí para que Claro, el barrio. nos traiga lo que el Señor puso en su corazón para nosotros. Ruido. Carolina. Ah, está bien. Ya estoy levantando aquí la colina. Qué con gracia. Al otro lado. Arriba está. Amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno verles aquí, ¿verdad? En esta mañana de regocijo de victoria, de una semana de victoria, ¿verdad? Donde conmemoramos, celebramos ese acontecimiento, ¿verdad? Especial para nosotros. Y qué bueno que como cristianos esta actividad, ¿verdad? La semana es feriada, es libre, ¿verdad? Para secularmente, pero podemos adelantar, ¿verdad? O podemos más que celebrar, que es una actividad cristiana, ¿verdad? Muchas veces hay festividades que no edifican, que lejos de celebrar algo cristiano, dicen que es bueno algo que es negativo, ¿verdad? Así que estamos contentos de estar aquí en esta mañana. Reciban un caluroso saludo de la Iglesia del Nazareno de Río Grande, ¿verdad? Y de nuestro nuevo pastor. Allí estamos estrenando un pastor, lleva 4 semanas, un mes, ¿verdad? El pastor Elliot de Jesús.
está ahí con nosotros. Así que, pues, bendiciones para cada uno de ustedes y esperamos que en esta mañana nos podamos continuar gozando. Qué bueno ver a Frankie, ¿verdad? Que hacía tiempo que no lo veía. Les invito a buscar en sus Biblias, en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Qué bueno ver, ¿verdad? Unas caras conocidas que hacía tiempo que no veíamos, ¿verdad? Que el Señor les continúe bendiciendo. Lucas 24, del 1 al 12, vamos a estar leyendo. Lo podemos leer antifonal, o sea, yo primero, ustedes después. ¿Está bien así? Ok. Lucas 24, versos del 1 al 12. Y el énfasis es el 5 al final, que nos dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. ¿Verdad? Vamos a comenzar a leer. Yo primero, ustedes el próximo hasta el 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían todos. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por esta gran bendición, Señor, de que nuestro Dios, nuestro Redentor, Señor, nuestro Salvador, vive, Padre amado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú lo levantaste de los muertos, Señor, y hoy en día está, Señor, nosotros podemos, Señor, tener una fe viva, una fe que nos mueva, Señor, a alcanzar a otros, Señor, y tener esperanza en medio de un mundo difícil, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se pueden sentar. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Verdad? En la vida podrán llegar algunos momentos donde entremos en crisis de fe, donde de momento digamos, pero verdaderamente yo estoy sirviendo a Dios, ¿verdad? Hay filosofías por ahí diferentes, algunas que dicen que nosotros pues la religión se inventó, ¿verdad?, para controlar la gente, para que se porten bien y todo eso. Pero entonces, si fuera así, ¿por qué a través de los años, de tantos años, ha habido persecución contra los cristianos? Porque muchos de nosotros hemos tenido que hay muchos que han muerto, ¿verdad? Han dado su vida por la causa de Cristo, ¿verdad? Y hay una historia que leí hace muchísimos años, ¿verdad? Y me marcó mi vida, y fue que
¿verdad? Que dice de que Cristo ha resucitado. Y verdaderamente Cristo ha resucitado, ¿verdad? La historia es de un pequeño pueblo en Rusia que se preparaban para ellos tener precisamente un domingo como hoy, ¿verdad? Perdón, el domingo pasado, comenzar, ¿verdad?, la Semana Santa, la celebración de la Semana Santa. Y en el pueblo hacían como una tarima, cosa de que todo el pueblo pues pudiera, ¿verdad?, reunirse y oír la palabra y todo esto, ¿verdad? Pero cuando iban a inaugurar ese domingo, entraron las tropas rusas comunistas, ¿verdad?, a ese pueblo, y usaron la tarima para aprovechar y hablarle al público, hablarle al pueblo, ¿verdad?, de que ellos habían invadido ese día ese pueblo, de que ya estaba prohibido, porque pues eso es, lamentablemente, esa es parte de eso, estaba prohibido hablar de Cristo, y que estaba prohibido, ¿verdad?, hablar en contra de el comunismo, ¿verdad? Y este pueblo, pues, de esa manera fue despertado ese día con ese discurso de los comunistas, ¿verdad?, para prohibir eso. Y luego de hablar, ellos dieron una oportunidad que si había alguien en el público que quería decir algo al frente, que pasara. Y dentro de toda la masa del pueblo que había, pasa un joven. Se acerca, se sube a la tarima, habla con los que estaban allí, ¿verdad?, de los que habían tomado el pueblo, y ellos le dicen: no puedes hablar nada de Cristo. Si hablas algo de Cristo, te matamos. Y aquel joven pues no dijo nada más, se para frente al micrófono y grita: Cristo ha resucitado. Y toda la congregación, todo el pueblo contestaba hacia atrás, ¿verdad? Dice: verdaderamente Cristo ha resucitado. Y mientras aquel pueblo decía eso, verdaderamente Cristo ha resucitado, aquel joven cayó al suelo, abatido por las metrallas rusas, ¿verdad?, por haber dicho eso. Y ustedes saben que por muchos años estuvo prohibida la que se reunieran las iglesias en Rusia y todo esto, ¿verdad? Hoy en día ya hay un cambio, inclusive nuestra iglesia del Nazareno está allí en Cuba, ¿verdad? Y dicen que cuando se abrieron las puertas en Cuba, después de tantos años de persecución de la iglesia, se encontró que allí había una iglesia viva, eficaz, en medio de aquella persecución, ¿verdad? Verdaderamente Cristo ha resucitado, ¿verdad? Y ese era el lema de aquella gente, ¿verdad? Uno decía: Cristo ha resucitado, y el pueblo contestaba: verdaderamente Cristo ha resucitado. Así que estar dispuestos a morir por una causa, estar dispuestos a sufrir diferentes situaciones, ¿verdad?, no es por algo que es vano, sino por algo que se puede experimentar. Y yo les invito a todos ustedes en esta mañana, si no lo han experimentado, poder experimentar, ¿verdad?, esa relación con el Cristo resucitado, ¿verdad? Así que y como les decía, pues hoy en Rusia hay cierta libertad de culto, a pesar de ser un país, ¿verdad?, que persiguió por muchos años la iglesia. Inclusive, no estoy seguro, porque es que muchas veces en las redes ponen ciertas cosas que uno se confunde, ¿verdad? Pero estaba leyendo algo de que el presidente ruso, ¿cómo es? Vladimir Putin, quería que en la constitución de Rusia apareciera en algún lugar Dios. No sé. Dios quiera, ¿verdad?, que sea una oportunidad, ¿verdad?, para que las iglesias pues alcancen nuevas libertades. ¿Ok? Así que la piedra estaba removida. Había un grupo de mujeres con la idea, ¿verdad?, que se reunieron con la idea de ir a perfumar el cuerpo y la tumba de su maestro. Iban al sepulcro, aunque ellas no sabían qué les iba o cómo iban a remover aquella piedra, ¿verdad? Era un problema que ellas tenían,
pero aún así, ¿verdad? Ellas, conociendo que la tumba estaba bloqueada, conociendo que la tumba estaba, ¿verdad? Que había una gran piedra que tal vez era muy pesada para ellas, aún así ellas siguen, ¿verdad? Aún así ellas deciden seguir, continúan yendo hacia la tumba. Estarían tal vez ellas, yo me imagino, ¿verdad? Contando, unidas. Si pensamos en el relato que la Biblia relata más tarde de camino de Emaús, de aquellos dos hombres confundidos, imagínense qué confundidos estaban, que caminaron con Jesús y no lo conocieron, ¿verdad? Hasta el final que Jesús se les revela. Pero aquellas mujeres, aquel grupo de mujeres con perfumes, con aceite, con flores, con lo que tuvieran en las manos, iban a ungir el cuerpo, ¿verdad? Perfumarlo. Y mientras tanto, yo me imagino que ellas estarían pensando, ¿te acuerdas cuando Jesús hizo aquello? ¿Te acuerdas cuando Jesús nos visitó? ¿Te acuerdas cuando caminamos con Jesús? Yo me imagino ellas todas contando esas historias, pensando camino a la tumba, sabiendo que había una gran piedra. Pero aún así, ¿verdad? Ellas, como dice un dicho de acá, ¿verdad? Decían, ellas siguieron, cruzarían el puente, ¿verdad? Cuando llegaran. Muchas veces nosotros nos envolvemos en situaciones, en problemas, en dificultades que muchas veces ni existen, ¿verdad? Pero esas mujeres siguieron porque tenían el propósito de ir y ver el cuerpo de su maestro. Continuaron sin importar el obstáculo que se iban a encontrar, ¿verdad? Y como dije, cruzarían el puente cuando llegarían. En los versos, ella dice que ellas llegan a la tumba. ¿Y qué pasó? Una gran sorpresa, ¿verdad? Cuando llegan allí a la tumba, se encuentran que la tumba, la piedra aquella estaba removida, dice el verso 2, ¿verdad? Y hallaron removida la piedra del sepulcro. O sea que en otras palabras, el primer obstáculo, ¿qué pasó? Estaba removido, ¿verdad? Primer obstáculo removido. No hallan, y entonces miran, y tú sabes qué, no hallaron el cuerpo del maestro. O sea que la misión, lo que ellos iban a hacer, de momento entonces, primer problema resuelto, pero entonces aparece otro problema. Y en la vida muchas veces aparecen situaciones, ¿verdad? Pensamos que resolvemos algo y que ya estamos a punto de yo no sé ustedes, de momento tú calculas y tú dices, pues a final de año yo termino con las deudas que tengo. Oye, cuando llega el final de año han aparecido otras situaciones de emergencia y tú dices, wow, pues vamos a seguir luchando, ¿verdad? Y muchas veces la vida se compone de cosas así, ¿verdad? De situaciones que nos sacan, ¿verdad? No, ellas estaban, dice ahí que no estaba el cuerpo del Señor y que ellas estaban perplejas. Y cuando estaban de esa manera, se les aparecen dos varones con, ¿verdad?, resplandecientes. Esos son los versículos del 4 al 7, donde esto les dicen, ¿verdad? Dice, aconteció que cuando ellas, perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y ellas tuvieron temor, ¿verdad? Hacen una reverencia. Pero entonces aquellos le dicen, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos? Y muchas veces nosotros, en nuestro diario vivir, o en nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? O hay gente afuera que está en necesidad de Cristo, pero lo están buscando entre los muertos. Lo están buscando entre las cosas putrefactas, lo están buscando en cosas, en el pecado, están buscando llenar esa necesidad de Dios en cosas que son muertas, ¿verdad? Y en esta mañana, ¿verdad? Ese mismo anuncio de aquellos dos varones, pudiéramos decir nosotros, ¿por qué muchas veces estamos buscando entre los muertos, ¿verdad? Al que vive. ¿Ok? Dios, hoy Dios nos advierte sobre el futuro y de las cosas que no crean, ¿verdad? O a las personas, nos advierte del futuro, de lo que va a pasar a las personas que no crean en Él, ¿verdad? O que no creen en Él. ¿Ok? Dios sigue advirtiendo, ¿verdad?
del futuro de los que no crean en Él o de los que no vivan, porque hay mucha gente que conoce, pero hay mucha gente que no vive, ¿verdad? Que no vive según la santidad, ¿verdad? O según el mandato de Dios, ¿ok? Como los discípulos, muchos lo saben, lo cuentan a otros, pero no se vuelven a Dios. Yo te diría, yo no sé si es la misma percepción, ¿verdad? Pero muchas veces uno habla con gente que no es cristiana en la calle y esa gente conoce de Dios, sabe cómo se deben comportar, porque dicen, mira que eres cristiano y no se está, ¿verdad? O sea, que ellos saben qué es lo que Dios quiere, pero ellos no lo hacen, ellos no viven de esa manera, ¿verdad? Ellos no se comportan, ¿verdad? De acuerdo y yo pregunto, si conocen qué pasa o qué falta para ellos dar ese paso de fe. ¿Qué falta para que ellos den ese paso de fe? Pablo afirma que Cristo había resucitado más adelante, ¿verdad? En primera de Corintios 15, del 3 al 8, ¿verdad? Pablo afirma que Cristo había resucitado y que había sido visto luego, ¿verdad?, de la resurrección por más de 500 personas. O sea, no fue solamente por los discípulos, ¿verdad?, y por las mujeres aquellas. La Biblia nos registra en 1 Corintios 15, del 3 al 8. Y lo voy a buscar aquí. 1 Corintios 15, del 3 al 8. Nos dice, Pablo hablando, ¿verdad?, a la iglesia, dice, porque primeramente os enseño lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y dice el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Tú sabes qué? Las escrituras al Antiguo Testamento, de aquella época, ¿verdad?, hablaba de lo que le iba a pasar al Mesías. Si ustedes estudian en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, van a ver, cuando estudiamos la vida de Jesús, que en muchas ocasiones Cristo le dijo que lo que le iba a pasar. En muchas ocasiones le dijo, mira, yo voy a morir, pero tranquilo, ya el tercer día yo voy a resucitar. ¿Verdad? Ese fue lo que le dijeron aquellos ángeles, ¿verdad?, aquellas mujeres, mira, como él lo había dicho. Y entonces ahí fue que ellas creyeron. Los que iban camino en Maús, miren, sí, muchas veces Cristo lo anunció para que no se confundieran, pero muchas veces no tenemos el oído, ¿verdad?, no sé, perceptible a todos, ¿verdad? Los de camino en Maús conocían las Escrituras, ya sabían que las mujeres habían dicho que lo habían visto, y hasta que no estuvo con ellos fue que ellos no creyeron. ¿Ves cómo Dios, ¿verdad?, nos prepara, nos advierte de situaciones, de cosas que van a pasar? Lo oímos, pero no reaccionamos. No estamos ahí, ¿verdad? Así que sigo leyendo. Conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Eso pues ya lo sabemos, ¿verdad? Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, el relato de la Biblia, ¿verdad?, o la evidencia fue, Cristo se le apareció a mucha gente. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, y las películas tienen que ser concisas, cortas, y presentan que se aparece a los 12 discípulos, a los 11, y a las mujeres y todo esto, ¿verdad? Pero dice aquí, la palabra dice que se les apareció a mucha gente, ¿verdad? Enumera varios eventos separados donde se les apareció a diferentes personas Jesús. Incluso cuando Pablo estaba escribiendo, todavía que fue después un tiempo después de Cristo, ¿verdad?, todavía habían personas vivas de aquel momento, ¿verdad?, que podían dar fe de haber visto a Jesús. ¿Ok?
La Biblia también nos habla, ¿verdad?, de un día de reposo, ¿verdad? Y en aquella época era el sábado, ¿ok? La Biblia habla del sábado como día de reposo, pero desde que Cristo resucitó, este primer día de la semana, ese evento se convirtió en los cristianos desde aquella época, en el día de celebración, ¿verdad? Esas primicias, ¿verdad?, que llamamos. Y muchas veces nosotros hemos perdido esa conducta bíblica, pudiéramos decir, ¿verdad?, de dar las primicias. Mucha gente en muchos lugares, cuando consiguen un primer trabajo, muchas veces sacan de ese primer trabajo no el diezmo, sacan, ¿verdad?, un poco más en agradecimiento a que ese trabajo se lo dio Dios, ¿verdad? Yo recuerdo haber estado en Cuba y ver una iglesia así hermosa, grande, literalmente así como esta, ¿verdad? Una iglesia grande, metida en Cuba, cuando vemos muchas iglesias que son de un techito y piso de tierra nada más, ¿verdad?, con palos de monte. Pero ver una iglesia literalmente así, moderna. Y cuando yo hablo con el pastor, él me dice, mire, es que aquí la enseñanza es que nosotros hablamos de las primicias. Como decía la Biblia, ¿verdad?, las primicias. Y la gente en aquel era un campo, decían, ¿verdad?, pues tenían una cerda y la cerda paría por primera vez. Lo primero que se vendía de esos cerditos se traía a la iglesia. Tenías una finca y tenías cosechas, las primeras cosechas se traían para la iglesia, y entonces así la iglesia fue creciendo, ¿verdad? Así la gente daba primicias de su tiempo, daba primicias de lo que cosechaban, de lo que criaban, de lo que hacían, de sus trabajos, ¿verdad? Y mostraba, ¿verdad?, eso de que aquella gente tenía un compromiso con la obra, tenía un compromiso con Dios, de que lo primero era Él, ¿verdad? Recuerdo también otra historia de mi abuelo allá cuando era pastor. Era en aquella época no había electricidad. Hoy hay sitios allá en Cuba que no hay electricidad, imagínense. En un campo, y había gente, agricultores, ¿verdad?, en la zona. Y la primera planta eléctrica que tuvo aquel pueblo fue para la iglesia. Y la primera casa que tuvo pisos de estos así como este fue la iglesia. Porque la gente pensaba en las primicias, ¿verdad? Todo es terrazo, ¿verdad? No, las casas eran con piso de tierra, ¿verdad? Me imagino que nadie aquí recuerda eso, no, pero habrán oído historias de sus padres, de sus abuelos. Pues yo lo he visto allá, ¿ok? Y en ese lugar todo lo primero era para la obra, ¿verdad? Así que celebramos, y desde ahí se conoce, desde que el primer día de la semana lo celebran los cristianos, enseñar, ¿verdad?, de recordar ese día victorioso donde Cristo resucitó, porque el Señor del sábado no estaba muerto, el Señor, ¿verdad?, estaba vivo, porque el Señor y Salvador resucitó ese primer día, y desde ahí nosotros seguimos celebrando. Dios mismo, al hacer esta obra de resucitar a Cristo ese día, exalta, ¿verdad?, sobre un día, exalta a Cristo sobre un día, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje para todo el mundo en esta semana? ¿Qué podemos nosotros celebrar? ¿Cuál podemos decir? ¿Qué podemos gritarle al mundo en esta semana? ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje para todo el mundo? Sobre todo para los que no creen en Jesús como Señor, ¿verdad? El mensaje es ese versículo 5 al final. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Sobre todo, ¿verdad? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo buscaban, mucha gente lo buscan en las ceremonias, aún dentro de las iglesias. Hay gente que no va a la iglesia, pero tal vez tienen unos días en específico. Lo buscan, otros en esta semana buscan y lo encuentran en placeres, ¿verdad? No buscan a Cristo, pero sin embargo buscan sus placeres mundanos. El error de aquellas mujeres en aquel momento, con toda la buena fe,
Ellas iban a ungir el cuerpo muerto de Cristo, pero gloria a Dios que no lo hallaron. Hoy muchos de buena fe, adoran y honran a un Cristo muerto. Se pusieron tristes el Viernes Santo, ¿verdad? Y hacían, ¿verdad? Súper tristes, abatidos. En ciertos países como las Filipinas, muchas veces, no he oído esta semana, ¿verdad? No he visto noticias, pero muchas veces en Semana Santa hay gente que se crucifica. En estos tiempos modernos todavía hay gente que se crucifican, ¿verdad? Que se hacen ellos mismos crucificar. El mensaje del domingo en la iglesia, del viernes en la iglesia, era porque muchas veces nosotros con nuestros actos volvemos a crucificar a Cristo, ¿verdad? Cuando le negamos, cuando hacemos cosas que no van de acuerdo a la fe, cuando dañamos el testimonio, ¿verdad? En esas ocasiones muchas veces nosotros volvemos a crucificar a Cristo con nuestros actos diarios, ¿verdad? Y hay gente que ellos en esta época se autocrucifican. Por eso nuestro símbolo de la cruz, ¿qué tiene? ¿O qué no tiene? No tiene alguien ahí trepado, ¿verdad? Porque es un símbolo. Ese símbolo nos distingue a todos nosotros, pero hay algo muy importante en ese símbolo, ¿verdad? Que sí recordamos que en alguna cruz, ¿verdad? Cristo murió, pero lo importante para nosotros es que esa cruz está ¿qué? Vacía. Y tú sabes qué, que hoy en día hay gente que va a Jerusalén y allí también hay una tumba, pero aquella tumba ¿qué? Está vacía. ¿Ok? Gloria a Dios. Verdaderamente Cristo ha resucitado, hermanos. Amén, ¿verdad? Podemos creerlo. Hay muchas religiones en el mundo y tienen a sus líderes y en tumbas, ¿verdad? Tienen a sus líderes, ¿verdad? Gente excepcional, gente buena, pero no gente que hizo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Morir por todos nuestros pecados, ¿verdad? Morir para nosotros tener una aceptación ante Dios. Y la cruz y la tumba de Cristo están vacías, ¿verdad? Hay gente en aquella época que pudo, y Pablo lo escribió en los versículos que leímos, que lo vieron con sus ojos, ¿verdad? Y muchos lo pudieron palpar, ¿ok? Hoy muchos le adoran y le honran a un Cristo muerto. Buscan forma de crucificarse, pero nosotros sabemos que nuestro Dios, nuestra cruz, ¿verdad? O la cruz está vacía, no se quedó en la tumba, y mucho menos, ¿verdad? No se quedó en la cruz, mucho menos en la tumba, ¿verdad? Nuestra cruz y la tumba de Cristo están vacías. Vacías, no porque se robaron el cadáver, como quisieron presentar los líderes religiosos de aquella época. Qué duro debe haber sido eso para Cristo, ¿verdad? Él líder religioso y pues la piedra angular sobre la religión cristiana, y aquellos líderes religiosos fueron uno de sus mayores enemigos, fueron uno de sus mayores obstáculos para su ministerio aquí en la tierra, ¿verdad? Así que nuestra cruz sigue vacía, no se robaron el cuerpo, ¿verdad? Como quisieron hacer creer los religiosos de la época. Está vacía porque verdaderamente Cristo ha resucitado. Ese verso 34 del capítulo 24, verso 34 dice, ¿y qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido en ese caso a Simón, ¿verdad? Verdaderamente Cristo ha resucitado. Amén. Para nosotros esta semana no fue de tristeza, hermanos. Si para ti lo fue, te falta algo. Nosotros conmemoramos
Y qué bueno que podemos hacerlo. Y qué bueno que nuestro país y otros muchos países separan este tiempo, ¿verdad? Para actos religiosos, que otros vayan o no vayan, ¿verdad? Eso ya es cada cual, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes, como iglesia, es nuestro deber exaltar, ¿verdad? Que otros oigan, y más, ¿verdad? Tal vez en alguna época en específico. Y qué bueno que muchos llegan. Hoy bajaba del campo bastante, ¿verdad? Y paso por muchas iglesias, y gracias al Señor que había muchas iglesias llenas, que normalmente, ¿verdad? No las veía así. Esperamos que, ¿verdad? Río Grande, el Señor está haciendo grandes cosas, ¿verdad? En un mes hemos tenido un cambio grande, ¿verdad? La iglesia se está motivando, la iglesia éramos un grupito pequeño, pero hemos tenido domingos que no cabe la gente allí. Nos asustamos con eso del distanciamiento, porque llegamos al punto, ¿verdad? Y inclusive hemos tenido que pensar qué vamos a hacer para agrandar. Así que, ¿verdad? De algo que estábamos tristes, que no corríamos, porque, ¿verdad? Verdaderamente el Señor está en nosotros y uno es el que hace, ¿verdad? Y uno es la iglesia, ¿verdad? Este es un templo, aquello es un templo, pero allí la iglesia está creciendo, ¿verdad? Está en este poquito tiempo motivando, y esperamos que el Señor haga grandes cosas allí. Cristo anunció a sus seguidores, hermanos, y esto es algo que ha sido una de las cosas que a mí siempre me ha inquietado, y los he marcado y los he buscado en algunas ocasiones, ¿verdad? Las ocasiones cuando Cristo les habla tan claro a las multitudes de que Él iba a morir y de que Él iba a resucitar, ¿verdad? Y lo dice claro y lo dice medio mezclado. Las escrituras antiguas, ¿verdad? El Antiguo Testamento lo decía, lo que ellos tenían. Y aquella gente se confundió. Y aquella gente se turbó, ¿verdad? Aquellos que caminaban en Emaús, tristes. Muchas veces entramos en depresión como seres humanos. Nos pasa. Pero qué bueno, ¿verdad? Que podemos ir al Señor directamente y confesarle y hablarle y hablarle y hablarle, ¿verdad? No hay que hacer oraciones con palabras bonitas que muchas veces acá ya las hacemos. En nuestra privacidad podemos llegar directamente al Cristo resucitado y hablarle y aquellos en Emaús caminaron y caminaron y caminaron y le contaron las cosas, pero ellos no las entendían. Dice aquí que las mujeres no hallaron el cuerpo del Señor. Aquellos hombres con vestiduras, ¿verdad?, resplandecientes. Y les dijeron en el 5, y como tuvieron temor y bajaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Acordaos, el versículo 6, dice, acordaos de lo que os habló. O sea, Él lo anunció para que ellos no estuvieran confundidos ni sus discípulos, cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Eso lo decía. Dice el verso 8, ¿qué dice? Los que lo tienen. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y así como ellas se acordaron de sus palabras, los de Emaús están peor, porque oyeron el testimonio de las mujeres, conocían lo que decían las escrituras, pero todavía ellos estaban tan envueltos en sus problemas o en su depresión, que Jesús camina al lado de ellos y no se dan cuenta. Hermanos, muchas veces podemos caer en depresión, podemos caer en situaciones, en confusión, en tanto agobio, y pensamos que Jesús, mira qué interesante, aquellos estaban desesperados porque su maestro había muerto y que estaban solos, se sentían solos, se estaban alejando a otra ciudad porque se sentían solos. Pero la presencia del Señor iba con ellos, así como está contigo en esta hora, así como está contigo en esta hora. La presencia del Señor no te ha abandonado. Tal vez tú te sientas solo, pero Cristo va contigo.
recordamos las promesas del Señor que dice, y yo estaré con ustedes, ¿cuándo? Todos los días, hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que aun cuando yo me sienta solo, Cristo está conmigo. La presencia de su Espíritu Santo está a mi lado. Así porque nuestro Dios ha resucitado, hermano. Y en esta hora eso es lo que te quiero presentar, ¿verdad? Eso es lo que te quiero decir, ¿verdad? Cristo anunció todas esas, en varias ocasiones, pero ellos de primera intención no entendieron. Cristo anuncia que volvería por su pueblo fiel a juzgar a todas las personas, a todos los seres humanos, a todos aquellos que le hayan aceptado, a todos aquellos que hayan vivido fiel, ¿verdad? Y nos dice lamentablemente que lo que va a pasar a aquellos que no estén en buena relación con Él, ¿verdad? Dice que hay un lugar, hay un lago de fuego que no es preparado para seres humanos. Es para el enemigo y sus ángeles, ¿verdad? Los demonios. Pero lamentablemente, sí que Dios quiere darte en esta mañana una oportunidad. Quiere darte una oportunidad de vida. Quiere darte una oportunidad de resucitarte de los muertos a que pases a vida. Y en esta mañana ese es el mensaje. Que permanezcamos, hermanos. Si ya no conozco a todos, ¿verdad? No sé si hay alguien que no ha aceptado a Cristo y espero que hoy sea una mañana de reconciliación con Él. Pero si muchas veces en el mundo estamos cansados y quisiéramos tirar la toalla, pero yo creo que es que ya estamos cerca, hermano. Ya estamos cerca de la venida del Señor. Y que estamos cerca, tenemos que permanecer fieles. Los días se van a cortar, pero que no se acorten por nosotros, sino que seamos fieles a ese llamado santo, a ese llamado. Dios tiene un propósito contigo en este lugar donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Dios tiene un propósito y que ese propósito se cumpla, ¿verdad? Ese propósito se cumple mientras nosotros seamos fieles a Él, mientras nosotros lo amemos a Él, ¿verdad? Había en una ocasión un pastor predicando sobre, él decía, si nosotros amáramos a Dios, pecaríamos menos. Y cuando terminó, una señora que se le acerca y le dice, si amáramos a Dios, no pecaríamos. Amén. Si lo amáramos en esos momentos de debilidad, en esos momentos de que sentimos que vamos a fallar, mira, no lo haríamos porque no queremos que el nombre del Señor se ensucie, ¿verdad? Tenemos que valorar la salvación, es gratis, pero tiene un gran costo. Tiene un gran costo. No pisoteemos la sangre de Cristo, aquella sangre derramada en el Calvario por ti, por mí, ¿verdad? En Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron. No hay ninguno aquí que sea especial, que no haya pecado. Nos dice la palabra que todos pecaban. Y pudiéramos, y en Romanos también más adelante, 6:23 nos dice, mira, y la paga de ese pecado, ¿cuál es? La muerte. La muerte. Pero Dios tiene un regalo, una dádiva, que tú puedes aceptar en esta mañana si no lo has hecho. El regalo de Dios es vida eterna junto a Cristo Jesús, Señor nuestro, hermano. Y en esta hora, si tú no conoces al Señor, si tú no le has dado un paso de fe, yo te invito a que ahí donde estés puedas levantar tu mano aceptando al Señor. No sé si esto lo graban también. ¿Estos cultos lo están grabando o algo así? ¿Sí? Pues si alguien lo oye luego, te invitamos a que ahí donde estés, tú aceptes a Cristo y hagas esa oración, ¿verdad? Así que si en esta mañana tú no has aceptado al Señor, el primer llamado, nunca lo has, estás apartado totalmente de Él, hoy Dios se bajó de la cruz, no está ahí, y está con los brazos abiertos, ¿verdad? Porque en medio de la pandemia Él quiere abrazarte, en medio de las plagas Él te quiere abrazar, porque en medio de cualquier situación que tú sientas, ¿verdad? El abrazo del Señor te quiere recibir con los brazos abiertos. En esta mañana esa es la invitación. ¿Quieres levantar la mano para aceptar al Señor como tu Salvador? ¿Quieres reconciliarte con el Señor en esta mañana?
Si te quieres reconciliar con el Señor igualmente, ¿verdad? Solamente hazlo. Y haz una oración sincera. Había una señora, perdona, yo me relaciono mucho con Cuba, mi mamá es cubana y todo, había una señora líder del Partido Comunista. El comunismo fomenta que sean ateos la mayoría, o sea, la gente. Y esta señora tenía ese puesto alto, pero allá por donde vivía ella tenía un niño chiquito. Y había una iglesia del Nazareno cerca. Y un grupo de señoras mayores lo invitaron a una escuela vacacional y después el nene se iba a la escuela dominical, invitado por aquella señora. La mamá ni sabía que el niño iba, lo hacía jugando en la calle. Y le llegan los rumores a la mamá y le dicen, no los rumores, la regañan. Dicen, mira, tu posición dentro del partido no concuerda con lo que tu niño está haciendo, de estar yendo a una iglesia, y eso te va a traer problemas y todo eso. Y aquella madre trató de impedir que el niño fuera a la iglesia. Pero por alguna razón el nene algo le llamó a la iglesia de aquella del Nazareno allí en Cuba. Le llamó la atención y el niño se escapaba para ir a la iglesia. ¿Harán eso nuestros niños? Que tendrán ese afán, ¿verdad? Pues el nene se escapaba. ¿Qué pasó? El nene allí aprendió mucho en la escuela dominical. Miren qué importante la escuela dominical. Y el niño aquel se enfermó, no recuerdo la condición. Yo sé que era una condición bien grave y aquella señora, líder del partido, tenía unos privilegios que no todo el mundo tiene. Y fue a diferentes médicos, pero no podían hacer nada por el niño. Y el niño empeorando. Y tú sabes qué le decía el niño: mamá, si tú oras a una atea, si tú oras, el Señor me va a sanar. Y aquella señora no conocía a Dios y lo rechazaba y no le convenía por los privilegios que tenía dentro del partido. Pero el niño en un momento estuvo tan grave que aquella señora había hecho todo lo humanamente posible. Y en un momento ella dice que, no creyendo en Dios, lo que dice es: Dios, si tú existes y sanas a mi hijo, yo te voy a servir el resto de mi vida. No me va a importar la posición que tenga en el partido ni nada de eso. Si tú existes, sana a mi hijo y yo voy a dedicar mi vida al Señor. ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Qué ustedes creen que pasó? El Señor sanó a aquel niño. Hubo un milagro. Aquel niño le decía a su madre aquella: si tú oras al Señor, el Señor me va a sanar. Y la fe de un niño no solamente lo sanó a él, sanó a su casa, porque su madre y sus hermanos se convirtieron. Aquella señora fue una líder de la iglesia del Nazareno, fue una pastora, fue profesora del seminario nazareno en Cuba. ¿Por qué? Porque la semilla se sembró en un niño. Y no pensemos, y no, hermanos, yo cuando hablo con los niños en la iglesia, yo los trato como si fueran hermanos. Les digo hermanos y los saludo como hermanos. Y ¿verdad? Y no menospreciemos porque muchas veces Dios habla de diferentes maneras. Amén. Y ese Dios resucitado, ese Dios cambió a una atea. Ese Dios tiene el mismo poder hoy para que muchos se salven, para que muchos se sanen. La iglesia tenemos que, hermanos, muchas veces nos hemos estructurado demasiado. Y perdónenme, y estamos en una iglesia estructurada. Y es bueno el orden. Pero muchas veces tenemos que ver los resultados, ¿verdad? Dios es un Dios que se mueve y que utiliza diferentes formas. Seamos creativos, porque estamos en los últimos tiempos, iglesia. Y esperamos, ¿verdad?, que en esta hora quiero hacer una oración. Y una oración para que nosotros
salgamos de las áreas cómodas, donde, ¿verdad?, nos hemos metido muchas veces. Y con la pandemia más cómodos hemos estado, porque ahí podemos hacer cosas que no tenemos ni que hacer cosas, porque, ¿verdad? Sin embargo, una de las cosas que más yo echo de menos son esos abrazos, ¿verdad? Esas situaciones, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad?, esté con ustedes, esté con su pastor y el ministerio de la iglesia local aquí en Carolina, ¿verdad? Podamos todos llevarlo, hermanos. No sé, Cristo ha hablado de lo que va a ser el futuro. Cristo le habló del futuro de aquella gente que era de la cruz y lo que iba a pasar, y aquellos no entendieron. Dios, la Biblia nos habla de que hay un futuro y que va a haber un juicio y que va a haber separación de unos para un lado para vida eterna y otros para una vida eterna en un lago de fuego. Hermanos, creámoslo, escapemos de aquel lugar. Y muchas veces el pecado no es cosas que hacemos, el pecado puede ser cosas que no hacemos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos en esta mañana. Gracias por el privilegio y la oportunidad de traernos aquí a ver este grupo de hermanos nazarenos, Padre amados, que hacía tiempo que no veíamos a muchos, Señor, y pues la pandemia nos separó, Padre amado, pero en esta hora te damos gracias porque tu Hijo Jesús está vivo contigo, Señor, porque nuestras cruces en nuestros templos están vacías, porque en Jerusalén hay una tumba que se dice que era la de Cristo y que esa tumba también está vacía, Señor, y está vacía no porque se hayan robado el cuerpo, el cadáver, porque después de tantos años si hubiera sido cierto que para aquellos que son contrarios a ti hubiera sido tremenda idea presentar el cuerpo de Cristo ahí muerto, ¿verdad? Los huesos, pero no lo han podido hacer, Señor. Gracias te damos. Bendice esta iglesia aquí en este lugar, Señor. Declaramos bendición para ella, para cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Padre, suple la necesidad de afecto, la necesidad de salud física, emocional, Señor. Suple la necesidad económica que puedan tener, Señor. Mira las decisiones que van a tomar, Padre amado, que en esta hora, Señor, sean tomadas, Padre, de acuerdo a la voluntad tuya. Señor, que pesemos más, que te amemos más para no pecar, Padre amado, Señor. Gracias por ese sacrificio que hoy, Señor, súper regocijados, súper contentos, proclamamos al mundo entero de que Cristo ha resucitado, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendice al pastor de la iglesia, a su familia. Bendice, Señor, a cada ministerio de la iglesia local. Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Y mira lo que la iglesia está haciendo, Señor. Que podamos seguir siendo luz en medio de las tinieblas, Padre. Gracias te damos en esta preciosa mañana, Señor. Toca corazones y que ninguno de nosotros haya salido o salga de aquí sin un cambio verdadero en nuestras vidas, sin haber recibido la bendición que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias por la invitación. El Señor, ¿verdad?, que glorifica hoy. Les amamos y allí en Río Grande, ¿verdad?, también estamos a sus órdenes. Dejamos entonces al pastor, ¿verdad?, en esta hora, y de luego esperamos saludarles. Qué bueno eres Dios, gracias por tu palabra. Gloria a Dios. Hay gente en este día que están buscando a Jesús en el lugar equivocado. Pero hay una iglesia que le damos gloria y honra al Señor, que lo está buscando donde tiene que ser, en su casa. Gloria a Dios. Esta mañana el mensaje fue claro.
mantengámonos firmes, sigamos buscando al Señor en espíritu y en verdad. Ayuno, oración y la lectura de la palabra. Para cuando llegue el día, estemos preparados. Le pido a la iglesia, a los amigos, que el Señor pueda poner de pie, se ponga de pie. Leemos la bendición sacerdotal. Nuestra hermana Nelly nos despide en oración. Si hubiese algún anuncio, ella bien lo dará. Le recordamos a los hermanos que nos seguimos reuniendo los martes a las 7. Todo el que pueda, el martes de oración, intercedemos los unos por los otros y le pedimos que sigan teniendo a nuestra hermanita Arishka en su oración. Está con nosotros en esta mañana. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Que siga mejorando y todos los análisis que le vayan a hacer salgan negativos para gloria y honra de él, que en su tiempo Arishka pueda darnos testimonio de las cosas grandes que el Señor ha hecho con ella y la familia. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor te bendiga. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Yo estoy contenta de este día porque el Señor me ha dado vida. Y me ha dado vida a cada uno de ustedes también. El lugar que nos correspondía a nosotros, Él lo ocupó. ¿Quién hace eso? Solamente Él. Por eso tenemos que estar más que agradecidos por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros. Oramos. Dios eterno, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la salvación de nuestras almas, porque perdonaste todos nuestros pecados, porque nos diste un nuevo nombre, porque nos pusiste en una nueva vestidura, Señor, porque anotaste nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias porque fuiste a preparar morada para nosotros, Señor. Gracias porque en ese tiempo, Señor, nos dejaste el Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque siempre has provisto, Señor, bendición para cada uno de nosotros. Te damos gracias en esta mañana por todo lo que hemos hecho. Gracias porque recordamos, Señor, tu muerte, tu pasión y la victoria de la resurrección, Señor, en cada una de nuestras vidas también, Señor. Oh Padre Celestial, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Dios. En este momento, Señor, quiero presentarte, mi Dios, a Bruni y el procedimiento quirúrgico que va a tener en esta semana. A Elishka también, Señor, mi Dios. A Hilda, que no la vemos en nuestra iglesia. Queremos, mi Dios, que tú derrames la bendición de salud sobre estos cuerpos, Señor. Que tú estés con ellos en todo momento, Señor. Que sean las manos tuyas, Padre, las que toquen, Señor, mi Dios, el área afectada, Señor. Y derramen la bendición de salud con aceite fresco sobre ellas, Señor. Sabemos que tú, Señor, no les dejarás solos, Señor. Estarás con ellas en todo momento, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por este día, Señor.
que desde temprano, Señor, vinimos a tu casa a perfumar tu cuerpo, Señor, a decirte que tú, Señor, mi Dios, eres nuestro Salvador, nuestro amigo fiel, Señor, el que siempre estás ahí, Señor. Gracias, bendice la iglesia, bendice al pastor Candela, Señor, a Laura, bendice a Frankie que estuvo con nosotros en los cánticos, Señor, bendice a nuestro pastor, Señor, en la reflexión de la mañana, Señor, bendice cada visita que hemos tenido en esta mañana también, Señor, mi Dios, y ahora que partimos de este lugar, te pedimos que vayas con nosotros, Señor, que seas tú el compañero en nuestros vehículos y aún en los que van a pie, Señor, que tú seas con ellos, Señor. Gracias, Padre, gracias. Por Cristo Jesús oramos y te damos más gracias. Amén, amén. Gracias.